Nos encontramos con la senadora chiapaneca Edith López Hernández, a quien le agradezco mucho que nos visite en el estudio Multimedios 24/7. Senadora, bienvenida, gracias por estar aquí nuevamente. Janet, muchas gracias por invitarme. Y ahora esta ola de calor, Sufriendo un buenísimo. poco la ola de calor, tú iniciándote en este receso legislativo. Déjenme decirles que la senadora Edith es una de las 5, de los 5 senadores, En Chiapas. chiapanecos que Ujú. están en la Cámara Alta, y la verdad que yo me atrevería a decir que es la que más trabaja, porque como le damos un seguimiento puntual a sus actividades, vemos que has hecho muchas propuestas, además eres presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y has hecho mucho trabajo en ese sentido. He visto varias iniciativas que has presentado tú de manera directa, otras de manera conjunta con otras compañeras y compañeros senadores. Platícanos un poco de esto, porque además vemos que a través de este trabajo cada vez hay más condiciones para garantizar los derechos culturales, los derechos lingüísticos de quienes habitan en las zonas, los pueblos originarios, que además, pues en Chiapas es una cantidad bastante importante. En primer lugar, pues gracias por el espacio. Y en un segundo momento, pues llego al Senado de la República, no solo llega Edith, llega toda esa suma de luchas que fuimos invisibilizados durante mucho tiempo. Es invisibilización desde también las políticas públicas y también en la historia de nuestro país, México. Es sentirnos extranjeros en nuestro propio país, decir que nos digan que hablamos un dialecto y no un idioma, también que practicamos folclore y no cultura, también esta parte de es que tienen sus usos y costumbres cuando son sistemas normativos internos y comprender a México con toda esta pluriculturalidad que tiene y digo, pues hay 68 grupos lingüísticos En el país. en el país y 364 variantes. Entonces, el decir buenos días en México, hay 364 maneras de decir buenos días. Diferentes. Eso quiere decir y se traduce en 364 maneras de ver al mundo. 364 maneras de hacer políticas públicas. Entonces, es comprender a todo el país, pero pues eso no se nos había dado, ni la oportunidad ni de escucharnos, ni de ser parte activa en la toma de decisiones en políticas públicas. Hoy por hoy, porque cambia el artículo 2 constitucional, antes éramos sujetos de interés público, ahora cambia en el 2024, el 30 de septiembre, como sujetos de derecho con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Eso empezó en el 2018 a cambiar un poco, ya avanzó en el 2024, la llegada de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, entonces le da continuidad y hay mayoría calificada en el Senado de la República y pasa la propuesta, la reforma. En la Cámara de Diputados igual pasa la reforma porque hay mayoría calificada. Entonces, al haber mayoría calificada, se dan estas condiciones en políticas públicas. Y traducidas o aterrizadas en el mundo real, senadora, ¿esto qué significa para los pueblos originarios? Yo solo por un vistazo podría ver que han hecho cosas como el que ahora los pueblos originarios pueden decidir sobre las obras de infraestructura que van a hacer en sus comunidades a través Es, de los recursos en, del en FAISPAM. ese, en ese curso que Ajá. nos reconocen como sujetos de derecho en el 2024, entonces la presidenta de la República pide los lineamientos de bienestar que también se les dé. Aline. Como se les reconoció como sujetos de derecho, ahora se les tiene que garantizar una aportación federal, lo que es del FAIS. Está FAISMON, está Fortamón, pero también está el FAISPIAM, es el Bien. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura para Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Entonces, este recurso es de manera directa, pero una cosa tan especial que es muy importante, dentro de los lineamientos tiene que haber que la tesorera tiene que ser mujer, Superbueno. garantizar la participación de las compañeras en las comunidades indígenas. Un ejemplo, en mi municipio de San Juan Chamula, hay 90,000 personas inscritas aproximadamente en el municipio
y tiene 158 localidades, por ende no solo hay una tesorera en un municipio, Sí. hay 158 tesoreras en el municipio. Y el segundo paso que estamos dando es que estemos también en el catálogo nacional que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a nivel federal. Entonces, apareces en el catálogo nacional reconociendo sus autoridades comunitarias, que es muy importante, porque la autoridad principal es el presidente municipal o presidenta municipal que hay en los pueblos, pero también están también reconocidos tanto en la reforma al artículo 2 constitucional, se reconoce las autoridades comunitarias con los sistemas normativos internos, y que es muy importante, y que la participación de las mujeres indígenas ha habido siempre, Claro. solo que no estaba visible de manera indirecta o en estrategias, pero siempre hemos estado las mujeres indígenas. Cuando empiezan a decir es que nunca estaban, son ideas neoliberales que nada más dicen, ay, es que ahorita, es que cuando voy a territorio me toca también personalidades que nos dicen, es que la participación de la mujer está enfocado desde el centro hacia abajo, pero no es cierto. Todavía no teníamos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad de género, pero las mujeres indígenas zapatistas ya habían puntualizado qué es lo que se necesitaba para su mayor participación dentro de las comunidades. Entonces, las que fueron pioneras en esto son las mujeres indígenas zapatistas que publican, y después llega en nuestra Constitución después. Entonces, esto no es que sea un mandato de arriba hacia abajo. Es una semilla que germinó. Claro, esto es una suma de luchas. Podemos decir, todos los movimientos de las mujeres indígenas, llámese como se llame, salgan a marchar los días que salen, pero es como esta suma de luchas que se hace y que se está garantizando. Pero tuvieron que pasar 30 años, al menos de este referente del tema de las mujeres zapatistas, más de 30 años para que la semilla comenzara a germinar. Pero de antaño, son 500 años de lucha, resistencia, 36 de genocidio, y en el 2024 cambian las políticas públicas. Lo han cambiado siempre, pero siempre a su conveniencia. Me acuerdo todavía cuando llegan a Chamula los candidatos, siempre muy bonitos como nuestros trajes en los diferentes municipios, pero jamás usábamos la palabra. Éramos de relleno, un adorno, tal cual. Hoy podría decirse que vamos paso a paso. Hay retos, desafíos, como en cualquier lugar, pero ya estamos en la toma de decisiones. Y en esta parte llego por esta lucha. No llego por nada más porque ya llegó Edith, sino esta causa tan histórica, y llego como lista nacional en el Senado de la República. Cuando llego, pues traigo toda la lucha, y cuando paso lista, pues ya no soy yo, es todo un pueblo indígena y afromexicano que necesita ser visibilizado. Entonces, todo lo que propongo, mis iniciativas, iniciativas, exhortos, puntos de acuerdo, reuniones, tiene que encaminarse a los pueblos indígenas y afromexicanos. Nuestras primeras propuestas, ¿qué son? Son parteras que tengan un registro nacional, las que se quieran registrar. ¿Esa ya fue una iniciativa aprobada? Todavía está, pero sí ya en proceso. Y la otra es que también tengan seguridad social, porque las parteras, al igual que los médicos, tienen como las mismas, nos atienden de diferente manera, pero nos atienden las parteras. Cuando ellas nos atienden o ellas se enferman, nadie las vio. ¿Y dónde está doña Juanita o doña no tiene Pascuala? Una incapacidad, ¿no? Y dices, no, pues es que ya falleció. Y pues, ¿y dónde está garantizada ella su salud cuando toda una comunidad trajo al mundo?
Claro. ¿no? Entonces, también una de mis iniciativas es que tengan seguridad social y se reconozca el trabajo de la partería como parte activa y parte fundamental de la salud dentro de las comunidades, porque en el COVID también, en el COVID fueron las primeras respondientes en salud cuando no No podías había ningún accesar. sistema cerca, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, son las primeras respondientes en salud, las parteras, que es la parte fundamental. Otra de mis iniciativas es que se garantice también intérpretes en los hospitales, porque eso te garantiza a que puedas tomar mejor tus medicamentos, saber lo que tienes Pero ya existen, y ¿no? Sería cumplir, como garantizar que sí estén en todos que sí estén en todas los las lenguas hospitales. maternas, Okey. porque Ajá. las que predominan más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí en nuestro estado son So 13 sí, lenguas el maternas, ajá. habían 12, el jacalteco creo que es el número 13 Ujú. Que ya de está que casi ya es, extinto. pero que se reconoció ahora en el Congreso local. Entonces, son 13 grupos más sus variantes, pero ¿cuáles predominan más? Y entonces garantizar que haya esta interpretación a las lenguas maternas en los hospitales para saber qué es lo que tienen o cómo van a tomar un medicamento o qué cirugía les van a hacer, si es una pequeña cirugía, si es grande, porque piensan van a tener una cirugía, es que nos van a abrir Sí. completos, ¿no? O sea, no dimensionamos qué es o cómo sería, ¿no? Entonces, al haber intérpretes, garantizas lo que el médico le va a recetar, lo que el médico va a hacer, lo que el médico, qué procesos va a tener. Entonces, para el paciente, estará más informado desde su lengua materna, Claro. porque hay palabras en tzotzil o en celtal que las tienes que interpretar, Que no no tienen una traducir. traducción exacta, Exacto. ¿no? Entonces, esa es una de mis propuestas. También una de mis propuestas e iniciativas es que en todos los actos públicos que tengan que ver con pueblos indígenas tengan una interpretación al momento, porque Simultánea. simultánea, porque si no hay una interpretación, entonces no sabemos qué se está diciendo en un evento público. Y Claro. es muy importante que lo garanticemos desde nuestra lengua materna para también entender todo lo que nos vienen a compartir y entonces involucrarnos en esos procesos o en alguna iniciativa, en el evento que estemos. Entonces es fundamental. Pero aparte de eso, como en el Senado de la República, como senadora, son esas iniciativas. Y también otra de las iniciativas es que se garantice la participación de la mujer indígena en tribuna en el Senado de la Sí. República. Antes de iniciar la sesión, una mujer indígena toma la tribuna, habla en la lengua materna de arte, de cultura, de salud, de educación, de niñez, de Eso es totalmente nuevo, ¿no? Lo he venido siguiendo también en la página del Senado y no lo había visto no, antes. Han llegado mujeres de mu- todas partes del país, de y todas las niñas etnias y niñas que además son encantadoras de Yucatán y y que traen Puebla. unas ideas increíbles, ¿no? Muy adelantadas a su tiempo. Es muy importante garantizar la participación de las compañeras para que también tengamos voz en las comunidades y no solo porque porten el traje, porque hablan la lengua materna, son de la comunidad y dicen, de verdad, esto no lo podía haber creído porque es increíble estar en el Senado, nunca me imaginé estarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que produce cuando ellas van y participan y vuelven a su comunidad, casi les hacen Le fiesta. cambia el mundo, ¿no? También. Sí, y dicen, ¿cómo llegaste? ¿Y cómo podemos llegar? Y así se va haciendo más grande la participación de las compañeras, garantizando los derechos y el escucharlas también es sumamente importante. Y desde el Senado, como Comisión de Pueblos Indígenas, tomamos un acuerdo de que el Senado sea el Senado itinerante. Ujú. Fuimos a Oaxaca, a Campeche y ahora pues próximamente podría ser Acá en Chiapas, Chiapas, ¿sí? ¿cómo para cuándo lo tienen previsto? Estamos viendo todavía Afinando. fechas, afinando, viendo en qué parte pues se tiene que garantizar el internet y entre otras cosas, pero ahí vamos poniéndonos de acuerdo ahí en el Senado y muy contenta la verdad porque ¿por qué se hacen estos trabajos? Porque como llegamos a territorio y luego vamos a legislar,
Entonces, sí se unen estas dos participaciones importantes. Claro. En- Desde la tribuna. Desde la tribuna y la brújula para no perdernos en el En el legislativo. escritorio del Senado. Ajá. Exacto, está la brújula del territorio. Y entonces son indicadores que nos dan qué es lo que hay que legislar, cómo, Claro. cuándo hay que legislar y desde la legislación qué podemos hacer y qué no logramos, pero ahí vamos paso a paso, ¿no? Entonces, Claro. pero esta dualidad le podría llamar, desde el poder legislativo con el territorio, compactan muy bien y las iniciativas tienen sentido, tienen vida, tienen motivo y tienen participación de pueblos indígenas y afromexicanos y con mujeres, porque la verdad no habíamos tenido un legislador, también podría decirse que desde los pueblos indígenas, porque aunque portáramos el traje, aunque comiéramos su comida, aunque pudiéramos pronunciar palabras en cualquiera de los idiomas de México, nada podría ser más real que desde los pueblos indígenas y legisladores y legisladoras desde los pueblos, porque no pueden decir la realidad quien no lo vive. Claro. Porque sí, y llegó el momento, la coyuntura política, los tiempos, los momentos históricos, pues se están dando y por eso estamos en el Senado y la voz de los pueblos está llegando. Legislando desde el territorio, pero también no solo conociendo el contexto local, también últimamente en estos recientes días estuvieron en el Parlatino, también conociendo el sentir de pueblos indígenas de otros países de Sudamérica y midiendo también cómo estamos, cómo están ellos. ¿Cuál es la impresión que trajiste? Pues, bueno, la impresión es que llegando a Panamá, pues tienen su moneda, su moneda es el dólar. Ajá. Entonces, Desde con ahí ya eso la te cosa, digo todo. desde ahí la cosa no está bien. No, es válido, todo, es conocer. La verdad fui a conocer y también a hablar lo que estamos haciendo como el poder legislativo y qué estamos haciendo desde el territorio, nosotros los legisladoras, y que tenemos también mayoría, es 50% hombres, mujeres que están legislando, y hay muchas compañeras mujeres, y que estamos en la Carta Magna, en la Constitución Política de nuestro México, y que pues se garantizan nuestros derechos. Tú me dices un poco, ¿sientes que México, respecto a estos países de Sudamérica, ha No, avanzado mucho más en el tema de pueblos totalmente originarios vamos a la respecto a otros? vanguardia. Platicábamos que Sí. incluso más que Bolivia, que en algún momento dijimos iba de avanzada en este tema, ahora Bolivia, se rezagó. Bolivia se visibilizó con el expresidente Evo Morales en su momento, pero quizás hubo un retroceso Ujú. ahora en el avance de la garantía. No me atrevería a decir, no sé si no se garantiza, pero hay menos visibilidad ahora con el pueblo bolivariano, con los indígenas, y que había más quejas en el Parlatino y que estaban garantizando en otros países. Se garantizaba Uruguay, Paraguay, Nicaragua, se garantizaba, pero programas, ¿no? Programas, bueno, los que estuvimos como ya teniendo en nuestra Carta Magna es Bolivia y México, de ahí Nicaragua y entre otros países solo garantizaban programas sociales y aquí se estaban garantizando ya derechos, se conquistaron ya derechos, no programas, ¿no? Entonces, y la otra parte es que también se está tratando también de que las mujeres indígenas tengan participación activa dentro de las comunidades y la toma de decisiones, qué es lo que se va a hacer en acuerdo, en conjunto con la necesidad y desde la asamblea comunitaria, que ya también puedan decidir, hablar y ser escuchadas. También veía una iniciativa en la que creo que trabajase de manera conjunta con otro senador respecto al tema de la tecnología y del uso de las nuevas tecnologías, también como una forma de garantizar el acceso de los pueblos originarios pues a la información
y a todo eso. Platícanos un poco Es de ello. con Gino Segura, pero es reconocer el derecho de las mujeres rurales. Ujú. El derecho de las mujeres rurales, por ejemplo, sí se toma en cuenta a las mujeres indígenas porque pues trabajan la tierra, pero hay también mujeres no indígenas Ajá. que trabajan la tierra. Entonces, es reconocer sus derechos agrarios. Es lo que trabajamos en conjunto con el senador Gino Segura de Ujú. Quintana Roo. El otro es de derechos lingüísticos. Exacto, sí. El de derechos lingüísticos que tiene que ver la parte con el municipio, que tiene que garantizar porque conoce más su territorio, conoce más su gente, los municipios, garantizar esa participación, qué es lo que deben poner y qué es lo que debemos de tener con base a la educación, qué temas tocar y qué temas tener en los textos del libro gratuito y también garantizar que eso se publique y se dé a conocer en las comunidades a través de las tecnologías, los derechos lingüísticos. Correcto. Entonces, pero tendríamos que trabajar, se trabaja de la mano con los municipios que garanticen ese derecho, porque no puede ser el federal, sí el federal, junto con el municipal, porque tienen y conocen mejor su territorio y qué cosas poner en esos textos y qué cosas podemos, divulgar también, las adecuadas, porque, pues, hay un montón de material, pero, pues, no sirve. Hay otras cosas que sí son importantes ponerlo en los textos de libros gratuitos, y en las nuevas tecnologías también Claro. usar, qué es lo que tenemos que divulgar, porque a veces sí nos quedamos en que se va a traducir muchas cosas, pero si no tenemos garantizado desde el territorio, tampoco podemos avanzar, porque esto es un trabajo en conjunto. No puede ser solo el federal, tiene que ser federal, Los 3 órdenes. estatal y municipal. Y ahora con el cuarto orden, que tiene que ver con los sujetos de derecho, que son las autoridades comunitarias y sus comunidades. Excelente. Ya iniciaron este receso, la comisión permanente estará al frente. Tú aprovecharás este tiempo, me decías, pues justamente para seguir recabando el sentir de las comunidades, de los pueblos indígenas en el territorio, desde el territorio aquí en el estado de Chiapas. Ujú. Digo, para la gente que nos esté viendo, que en algún momento vea el programa, que sepan que tú vas a estar justamente en los altos de nuestro estado, en la zona altos, recogiendo todo esto y regresas al segundo periodo para terminar, ¿qué iniciativas traes ya o qué temas traes ya en mente para legislar el fin de año? Ya empezamos el receso, ya Ajá. quedó la permanente ahora. Sí. Pues nosotros lo que nos no vamos a seguir trabajando es todo lo que hemos hecho en el Senado, darle difusión, porque muchas veces lo que hacemos se queda en el Senado y ya no se hace más. Entonces yo voy a hacer un recorrido, Informando. informando a las poblaciones, a las comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro estado de Chiapas, y en otros momentos también tendré que ir a otros países y a otros estados de la República para seguir informando el trabajo legislativo que hemos hecho dentro del Senado de la República. Pero no queda ahí, sino también, pues decir lo que es, ¿no? A veces me llegan solicitudes, me llegan, muchas peticiones de todo lo que pasa en nuestro estado de Chiapas, darle seguimiento también en las secretarías de Educación, de Salud, Gestión. de Gobernación, Relaciones Exteriores, mujeres, en todo lo que tenga que ver en el ámbito, desde las solicitudes y gestiones, tocar puertas, acompañar donde se pueda, porque también hay esa parte, es que ella es senador y tiene capacidad Sí, como un municipio. Nosotros como Senado de la República no tenemos un techo claro. financiero, no manejamos un recurso de un municipio, de un estado, no lo manejamos, pero sí podemos acompañar los procesos que se necesita con la comunidad, porque no podemos ni robar, no es que es como decírtelo, nosotras, en mi caso es no robar, no traicionar y no mentir al pueblo de México,
Porque una de las cosas muy importantes en mi comunidad, yo vivo en mi comunidad, yo seguiré viviendo ahí, no siendo legisladora, ahí voy a estar. Y entonces, si pasa algo, pues saben dónde vivo. Y no es que no esté aquí, sino estoy en Chiapas, vivo en una comunidad indígena, porque también hay una parte, pero piensan que solo porto el traje Ajá. por portarlo y aparentar ser Sí, como un uniforme, digamos. ajá, como aparentar ser de chamula. Y muchos dicen, es que no es de chamula, solo se pone el traje, no habla el idioma, Bueno, solo yo puedo dar repite una. testimonio desde que te conozco, que ya es un buen de años que siempre has vestido tu ropa tradicional. Exacto, yo de chiquita he sido así. El estar en la legislación ahora como senadora de la República no lo Que cambiaría se por les hizo ser. muy disruptivo allá, ¿o qué te cuando te Es vieron? que Eso nunca nos lo has contado. en primer lugar, cuando yo llegué al Senado, me dijeron, ya estaba adentro, y me dijeron, porque salí al sanitario, Ajá. y cuando regreso al pleno, me dicen, no, no, no puedes pasar, los de guardia. Digo, ¿por qué? No, es que no puedes pasar. ¿Y cómo entraste? Es que soy senadora. Y entonces se preguntaron en la radio En la cómo vi, radio. y dicen, déjala pasar, O ¿no? sea, Y sufriste entonces, discriminación en el Senado, así, entonces, en una palabra. sí, Y eso es lo que sufren y lo que viven, pues, todas las personas de pueblos originarios que tienen, pues, justamente el uso del derecho de usar su ropa tradicional o de hablar su idioma. Sufren exacto. discriminación en su país. Y muchos, también hay compañeros me decían, ¿y cuándo te vas a cambiar esto? Porque en muchas ocasiones, y en especial recordar un poco quién estaba, incluso en el Senado de la República se llamaba Asuntos Indígenas. Cuando llegamos y cambia el artículo 2 constitucional, pasa a ser una comisión, entonces pasa a ser al nivel de otras Claro, comisiones. con los mismos derechos. Cambió. Y entonces tan así que, y sí me atrevo a decir que el Senado, los poderes, no están hechos para los pueblos indígenas, porque nunca nos consideraron como sujetos de derecho. Entonces llego casi rompiendo reglas, haciendo propuestas, Estereotipos. mucho racismo. Y desde todo lo que se ha vivido y todo lo que han vivido los pueblos indígenas y afromexicanos, también ya hay una propuesta de nombrar una sala en el Senado de la República, la Sala de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, para Buenísimo. dejar ahí en claro que estamos aquí, no es que seamos permanentes, pero seguiremos llegando. Ese es el mensaje. Eso es muy bueno. Y además, ahora que lo dices, recuerdo que además, pues como bien decías al inicio de la entrevista, no llegaste tú sola. Detrás de ti vienen muchas mujeres. Vimos el reconocimiento muy justo que se le hizo a una mujer muy valerosa hace pocos, bueno, ya tiene un par de meses tal vez, yo lo veo cercano, pero sí, yo creo que hace un par de meses, que además es justo eso, el visibilizar a todas, ¿no? El visibilizar a todas las mujeres luchadoras sociales que desde años han estado en esta batalla sin reconocimiento, seguramente teniendo muchos resultados, solo se quedan ahí y ahora a través del Senado se puede visibilizar este trabajo y esta lucha que también se me hace maravilloso. Es que es súper importante y fíjate en esos premios también dimos como esa parte importante de aquí estamos. Quizás no con doctorados, no con honoris causa, no con todos estos títulos que andan en el Senado, pero sí con mucha resistencia, lucha y con mucha dignidad. Fue y recibió el premio Elvia Carrillo Puerto Cecilia López de Quinalancetic. Es muy importante porque siempre se le ha dado mujeres mestizas y estaba compitiendo con empresarias y que los otros partidos, pues no dieron su voto porque pues querían más a la que tiene el título en Harvard y que pues llegó Ceci y tiene 30 cartas de recomendación de diferentes países, tanto De organismos latinoamericanos internacionales, y, claro, y- y no europeos y gubernamentales. gubernamentales. Entonces sumó
todas las que estaban, las propuestas de Harvard y las empresarias sumaron de 20 a 25 cartas de recomendaciones Y y ella sumó más de más 30. Buenísimo, muy Entonces, merecido. Entonces es decirle al pueblo de México también que nuestra grandeza está en los pueblos indígenas y afromexicanos. Tan así que también propusimos, y nuestra iniciativa en el Senado es que se cambie el reglamento del Senado de la República. No logramos adentrarnos, pues ya estamos ahí, ¿no? Entonces, pues a Ya ver, entrados en materia. en materia y en todo, pues también ahí el reglamento del Senado pusimos que tengamos la seguridad y que queda plasmado en el reglamento que por derecho queda una mujer indígena que haga uso de la tribuna en los días de sesiones, ¿no? Entonces, partido que sea, presidente de la mesa directiva que sea, Eso ya no quedó. importa. Tiene que quedar porque se tiene que garantizar la participación de las mujeres indígenas de México. Entonces ya es nuestra propuesta, quedó de primera lectura también en el Senado de la República. Y aparte de eso, también creamos, también en propuesta ya está en reglamentos, en la Comisión de Parlamentos y Reglamentos del Senado de la República, que creamos también la medalla Mujeres Indígenas Construyendo desde su Comunidad, un premio para las mujeres indígenas destacadas en nuestro país, pero al mismo tiempo también creamos el premio Mujeres Afromexicanas, porque no hay que pelearse con el premio. Si solo creábamos uno, pues entonces tendríamos que ser afro e indígena, cuando tenemos realidades distintas. Las mujeres indígenas pues tienen todo un sistema de organización, y las mujeres, pues comunitarias, ¿no? Las mujeres indígenas y las mujeres afros, pues están en grupos, en organizaciones, pero están. Entonces, por eso creamos 2 premios, que es uno, Mujeres Indígenas y Mujeres Afromexicanas, y la otra que también está, que quedó en primera lectura, es el Día de la Mujer Afromexicana, que se está proponiendo el 4 de noviembre. Perfecto. Ajá. Entonces, eso está, y decimos, pues bueno, ya estamos aquí, el pueblo llegó y vámonos a seguir trabajando, pero no es desde mi propuesta, sino es desde la propuesta escuchar, sumar y visibilizar a todas. No es porque tenemos que ser visible todas y todos, no porque llegue yo y se edite, no, sino es el pueblo. Pues, senadora, la verdad es que habíamos dicho que iba a ser una entrevista corta. No puede ser, porque hay mucho trabajo del que podemos platicar, muchas ideas que nos puedes compartir, el compromiso para que continuemos. A lo mejor hacemos una entrevista desde el territorio, sería muy lindo poder realizarla. Sí, y por supuesto seguir informando al pueblo de Chiapas, a todas las comunidades, porque además, como este programa lo pueden ver en todas partes, pues también que sepan en todas partes donde hay comunidades indígenas, afromexicanas, de esta puerta tan grande que tú has abierto en el Senado, y que pues hay que aprovecharla, ¿no? Quedan casi 5 años para que tú estés ahí y la gente se pueda acercar. Como 4 años. Más o menos, para que puedan aprovechar que tú estás ahí, ¿no? Sí. La invitación, por supuesto, para que vuelvas al estudio a platicarnos, y no sé si quieres agregar algo más para cerrar. Pues decirle que aquí está su servidora, su aliada en el Senado de la República, los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro querido país México, y mandarles saludos a todas y a todos. Y Chospato Vilabón Tonik, Colabalik, y pues li Oyuna Bajam Telicunta, Senado de la República, Jajbi Edith López Hernández, y pues Tesha Abulamanik o Techicot Kutik Ta Buy Oyoshu Colabalik. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edith, la verdad, muchísimas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Vamos a seguirlo con detenimiento como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted que siguió esta transmisión. Recuerde, le estamos informando 24/7.